buenos días a todos. Muchas gracias por esta oportunidad de charlar con ustedes un poco sobre biodiversidad marina. Entonces lo que voy a hacer es un breve recuento de las iniciativas de Barcoin, pues que es el interés general del simposio, y vamos a hablar de lo que hemos hecho nosotros en relación con Barcoin. Digamos, nosotros no estamos directamente haciendo un proyecto Barcoin, pero tenemos mucho interés de hacerlo, y ese va a ser las aplicaciones y las propuestas con las que voy a terminar mi charla. Bueno, por el lado marino hay 4 grandes proyectos asociados a IBOL. Está el Marine Barcode of Life, digamos que aglutina a todos los grupos marinos. Está el proyecto de Barcoin de esponjas, que también está ligado con el Nidaria, el Esponja Tree of Life, árbol de la vida de las esponjas. Otro proyecto muy grande es el Fish Barcode of Life, que es uno de los grupos de trabajo de IBOL también. Y recientemente se creó IBOL Polar, que trabaja proyectos en el Ártico y Antártico. Está por el lado de Nidarios el Zenith Bar, que todavía no está legalmente afiliado a IBOL, pero está en proceso de hacerlo. Entonces voy a brevemente contarles un poquito sobre esto. Entonces el Marine Barcode of Life quiere ser como esa base que tome de todos los recursos, los registros. Hasta el momento tiene el 10%, digamos, de lo esperado en número de especies marinas. Falta más del 89%, aunque aquí no está, por ejemplo, el proyecto de porífera. Entonces, digamos que todo el trabajo en el mar, partiendo de esto, pues está por hacerse realmente. El Fish Barcode of Life, hay una persona importante dentro de ese nodo, que es el profesor Arturo Acero, de la Universidad Nacional. Es de los grupos que va más adelantados, tiene cerca de más de 10.000 especies ya dentro del registro, pero obviamente esto es uno de los grupos más grandes que hay. Ustedes verán que pronto en sus grupos pasa esto. El proyecto de Barcode nació, digamos, con el objetivo de tener esta única secuencia universal, el CO1, pero en todos los grupos, digamos, empiezan a aparecer unas alternativas porque en muchos grupos no es tan variable. Entonces ya en peces está el 18S, 28S, ITS, genes nucleares, el citocromo B, el DLUP, el RAG1 y otros genes. Para el lado de la base de datos de Polar, lo que vale la pena resaltar acá es la gran cantidad de diversidad de grupos. En el Antártico especialmente está lo que llama la paradoja antártica, que pese a lo frío que es el ambiente y siguiendo, digamos, el patrón de que la diversidad disminuye con el aumento de la latitud, la paradoja antártica dice que Antártica tiene una diversidad pues no esperada ya. Entonces pues hay un enfoque muy grande, ya hay 3.279 especies. Entonces, y ustedes ven acá el grupo tan grande de la diversidad de filos que se están trabajando. Este es otro proyecto que está arrancando con mucha fuerza, está también enlazado con el proyecto del Árbol de la Vida de Esponjas, financiado por NSF. Entonces, ellos tienen, para ellos trabaja bastante bien el CO1, pero tiene una extensión, digamos, que duplica un poco esto, y esto les ha permitido trabajar muy bien. Sin embargo, para muchos grupos de esponjas, digamos, el porcentaje de amplificación de éxito es muy bajo. Para casi todos es menor del 50%. Entonces realmente no es completamente universal. Y se ha sugerido por el momento los ITS, que son muy variables en esponjas. Ahí tenemos un ejemplo que trabajamos hace poco. Trabajamos con los dos ITS1 y ITS2. Esto es para esponjas crípticas de arrecifes coralinos del género Cliona. Esto se trabajó con el experto Svencea. Y digamos que el ITS1 y 2 dan una muy buena resolución al nivel de especie. Para meter los ITS en una base es un poco complicado porque para que el alineamiento, digamos, tenga sentido hay que utilizar la estructura secundaria. Entonces en eso trabaja un grupo en Alemania, el profesor Matthias Wolf. Entonces eventualmente podrá haber una base que ayude a la gente a meter sus secuencias sin alinear y que esta base les ayude, digamos, a doblarlas y a ponerlas, digamos, dentro del ensamblaje universal. Bueno, en otros grupos de invertebrados el CO1 ha sido muy bueno. En el caso de los equinodermos, estrellas de mar, erizos o fiuros, digamos, acá hay un ejemplo de cómo
con 191 especies, el CO1 fue capaz, digamos, de diferenciarla casi todas. En el caso de los moluscos también trabaja. Esto es un estudio que está haciendo Néstor Ardila, un consultor independiente. Este es un estudio intraespecífico de Citarium pica. Citarium pica es un molusco de interés comercial, el burgao o Wilkes lo llaman en San Andrés, que está de hecho amenazado y se utiliza, digamos, para alimento y para artesanías. Néstor Ardila con la secuencia CO1 fue capaz de generar pues una red haplotípica donde se ve muy bien, digamos, la filogografía del grupo y con una información muy importante para el manejo y para el estudio de la diversidad genética. Bueno, hablemos de nidarios, es el grupo en que yo trabajo, particularmente corales. Los nidarios incluyen los corales, las medusas y los hidroides. Digamos que el CO1 desafortunadamente, infortunadamente, tiene muy poca variación. De hecho, la mitocondria de los nidarios es 50 a 100 veces más lenta, su tasa de evolución es 50 a 100 veces más lenta. Entonces ustedes pueden imaginarse cómo el CO1 pues, no da mucha información. Entonces lo que se ha sugerido es utilizar el CO1, digamos, para estar dentro del alineamiento, dentro de la línea universal de lo que es barcode, junto con una secuencia adicional. Entonces en corales duros, hexacorales, funciona adicionando el 16S. En octocorales el IGR y el MUT-S, muchas veces el ITS también puede adicionar muy buena información, para zoantillos el 16S también. También se está pensando, pues hoy en día con las nuevas tecnologías, pues secuenciar toda la mitocondria y esto obviamente sí da una resolución al nivel de especies. Se han hecho muchas expediciones, digamos, en lugares remotos, por ejemplo esto es en Palau, también se ha hecho mucho en Morea, proyectos muy grandes para hacer barcode de todo lo que hay en el mar. Y digamos, todas estas son por ahora morfoespecies, ¿cierto?, de una cantidad de biodiversidad de octocorales que nunca se trabajaron. Entonces, digamos que la tecnología sirve para descubrir cosas nuevas, tener un primer marco de referencia con el cual trabajar. Esto ha sido liderado por Catherine McFadden. Bueno, con Catherine McFadden y con un grupo muy grande, desde el 2005 participamos en un proyecto financiado por NSF que se llama El Árbol de la Vida de Nidaria, y nuestro trabajo era buscar marcadores en octocorales que llegaran al nivel de especie o intraespecífico. Entonces nos correspondió trabajar ITS. Encontramos una enorme variabilidad en la longitud de las secuencias, pero obviamente trabajar ITS sin la estructura secundaria pues se volvía muy complicado, pero digamos que abrió la puerta para poder trabajar, hacer un primer paso con ADN mitocondrial y después pasar a ITS2 y llegar a ese nivel muy, muy fino. También trabajamos con Census of Marine Life, que está asociado también al proyecto de AIBOL, particularmente con Census of Marine Life on Seamounts. En montes marinos de aguas profundas ya están llegando los barcos, las redes pesqueras. Entonces aquí vemos un solo coral, este es un coral rojo, lo llaman, coral goma, perdón. Toda la red, ¿cierto?, que estaba esperando toneladas de pescado, llegó con un solo coral que puede tener como unos 20 metros de alto. Entonces la idea nuestra era como estudiar la diversidad con una aproximación similar a barcode. Entonces pues incluimos el barcode más otro número de genes y digamos acá fue un trabajo que se escribió una nueva especie de este coral gigante y pues curiosamente nos dimos cuenta que más de 3000 pares de bases de mitocondria pues nos daba casi lo mismo que los 200 pares de bases del ITS2, pero pues igual pues, se pueden usar de manera complementaria. Sin embargo, digamos, el CO1 y otras secuencias mitocondriales fueron muy informativas, digamos, para hacer una filogografía mundial de este coral gigante, en donde pues, se descubrieron inmediatamente por lo menos 2 o 3 especies crípticas que se pensaban que era una especie global. Esto también sirvió para estudiar todos los corales preciosos del género Corallium a nivel mundial, ¿cierto? Y esclarecer su taxonomía. Bueno, centrémonos en Colombia. El mar en Colombia pues, está en un enclave muy especial porque está exactamente donde se separó, donde se cerró el mar de Tetis, se dividió en el Pacífico y en el Atlántico. Entonces, pues lo que encontramos es un mar Caribe que se volvió oligotrófico, pobre en nutrientes, un sitio ideal para el desarrollo de arrecifes coralinos, y digamos que el Pacífico se volvió un sitio rico en nutrientes, ideal para suspensívoros.
Y digamos algo que hemos visto es que el Caribe es mucho más pobre en linajes que el Pacífico, en el caso de los octocorales y otros nidarios, en donde las especies del Pacífico, digamos con genes tipo CO1 o otro tipo de gen mitocondrial, tienen una correspondencia muy buena con la morfología, o sea, son especies claras, fáciles de identificar, que podrían estar en un esquema de barcode fácilmente, mientras en el Caribe no hay esta correspondencia. Entonces las especies morfológicas aparecen muchas veces en las filogenias, lo cual, digamos, es algo que es mucho más interesante. Parece que hay los eventos de especiación están influidos por especiación ecológica y esto se hace de una manera replicada cuando las poblaciones son un poco aisladas. Entonces, por ejemplo, estas dos morfoespecies están de manera replicada tanto en el norte, la Florida de Bahamas, como en el sur. Entonces ya el problema es un poco más complejo, pero digamos lo hemos logrado sacar utilizando secuencias mitocondriales. Hace poco completamos, digamos, toda la secuenciación, la filogenia de todas las especies de octocorales someras del Caribe para un estudio de ensamblaje filogenético de comunidades y digamos que es una excelente base, digamos, para montar, digamos, en una base tipo barcode. Bueno, las perspectivas son bien interesantes desde el punto de vista de Barcoin. No sé si ustedes conocen el documento COMPES 3697, que abre la posibilidad de hacer bioprospección y biotecnología. Entonces eso era algo que hace unos años no existía y pues que era imposible intentar hacer esto en Colombia. Entonces resurge la bioprospección. Entonces la idea es retomar estos vacíos en exploración que hay en biodiversidad. Hay una enorme cantidad de especies crípticas que tienen productos naturales diferentes y una propuesta que hago al público general es enfocarse en un proyecto de código de barras atado a bioprospección de productos naturales. Y esto pues en el laboratorio nos pone a todos en el mismo punto, marinos, terrestres, todo, y creo que aquí en el trópico todos los grupos tienen ese potencial. Y también pues hablar un poquitico de que tenemos arrecifes mesofóticos, estamos explorando un poco más abajo y obviamente están apareciendo una cantidad de cosas. Entonces, bueno, esto por ejemplo es una colaboración con la Universidad de Puerto Rico, hace más de 15 años, 3 estudiantes colombianos hicieron su doctorado en química de productos naturales. Este es uno de los octocorales que trabajamos nosotros y digamos en un primer ensayo apareció una sustancia nueva, ¿cierto? Que tiene propiedades muy buenas contra malaria y contra varios tipos de cáncer. Pero llego yo a Colombia y me encuentro con lo de recursos genéticos y todo esto, entonces pues ni modo de pensar en esto. Esta especie, por ejemplo, hace poco un estudiante está estudiando que tiene al menos especiación replicada en 4 áreas y en cada una tiene 3 morfotipos. La sustancia química fue descubierta en este morfotipo. Entonces, ¿qué va a pasar en todos estos sitios? ¿Cierto? O sea, el potencial es enorme. Por otro lado, están los candelabros de mar. Los candelabros de mar tienen un enorme potencial antiinflamatorio. Muchas de estas sustancias incluso se pueden tratar de sacar rápido al público de manera artesanal, o sea, no procesarlas farmacéuticamente, sino, digamos, hacer una crema de tipo natural y serviría. Entonces, tienen diterpenoides que sirven contra malaria y otros parásitos y antiinflamatorios. Entonces, bueno, retomando lo que se había hecho hasta hace unos años, Ariana Sarmiento, una estudiante de maestría, amplió la filogenia utilizando simplemente ITS2 y en esa primera pasada aparecieron 3 especies nuevas. Nosotros les hemos puesto nombres ahí, colombiana híbrida, SP, ¿cierto? Y cada una de estas, digamos, tiene un potencial de sustancias nuevas, de productos naturales enorme. Y muchos de los estudios que se hacían antes, pues la gente no conocía muy bien las especies, hacía pools de varias especies crípticas y obviamente el estudio de productos químicos se hacía muy difícil. Entonces hay que llegar a un punto de tener la identificación muy bien, digamos, en paralelo con un proyecto de barcode y poder hacer esos estudios químicos, digamos, con la línea pura y pues el potencial de descubrir cosas nuevas es enorme. Bueno, por otro lado, pues tenemos la tecnología de recirculadores para poder bajar hasta 150 metros y obviamente
toda la investigación marina se ha hecho, digamos, se ha concentrado entre 0 y 30 metros, el alcance del buceo es Cuba, y de 200 metros para abajo, o sea, si yo invierto en un submarino, pues no me voy a ir a investigar a 50 metros, sino voy a 500 o 1000. Entonces, entre 30 y 200 metros hay un vacío enorme, y esta tecnología nos permite bajar, y lo mismo, la primera pasada, pues empieza a sacar esponjas, octocorales, tunicados nuevos. Entonces, pues yo creo que las oportunidades con Barcode son muy grandes. O sea, tenemos que empezar a organizar y sistemáticamente meter todo en las bases. Y yo creo que es una oportunidad única también para entrar en bioprospección. Hay intereses de varios laboratorios en Europa, en Colombia, con departamentos de química. Y yo creo que hay mucho por hacer. Y es una de las direcciones, digamos, donde me parece que más podemos sacarle provecho en el mar. Bueno, eso era todo lo que les tenía. Muchas gracias a Maylin, los organizadores, a los colaboradores y estudiantes, y obviamente los que han financiado la investigación, y a ustedes por su atención. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo sí te quería preguntar, esta última diapositiva que mostraste de la fauna mesofótica, ¿dónde estás realizando estas investigaciones? ¿En qué parte del país? Bueno, estamos colaborando, estamos dentro del comité científico del parque que recientemente se creó de corales de profundidad, Sí. que es un parque pues, que está enfocado a proteger corales que están mucho más profundos, pero que igual tienen una parte mesofótica inexplorada. Entonces ahí estamos haciendo eso. Y también con Ecoral estamos apoyando una evaluación de servicios ecosistémicos de un predio de un grupo importante colombiano que tiene en Barú. Y ahí hemos encontrado también arrecifes mesofóticos con mucho desarrollo de invertebrados hasta 70 metros. Entonces pues, queremos enfocarnos en el Mar Caribe. Tenemos un proyecto entre los finalistas elegibles de Colciencias para estudiarlo, a la salga. Entonces, bueno, digamos, es muy interesante porque en Colombia todavía hay mucha exploración por hacer. Entonces, uno puede unir sus iniciativas, digamos, de estudiar preguntas básicas como especiación ecológica, con llegar y encontrar cantidad de especies nuevas. Nosotros todos los años estamos describiendo especies nuevas de Colombia y de otras partes. Entonces, en esa línea de ideas, Juan, ¿qué tan explorada o qué tan estudiada está la diversidad marina en el país? pues yo creo que está un 20% de lo que en comparación con el continente. Ustedes han escuchado, por ejemplo, que se va a abrir la exploración offshore y todo esto, pero no tenemos exploración debajo de 500 metros, por lo menos publicada, y no conocemos, o sea, no conocemos. Es muy difícil hacer exploración por debajo de 500 metros. Hay iniciativas, digamos, que hemos tratado de buscar para traer, digamos, el barco del Ocean Exploration Trust de Bob Ballard a explorar, a hacer mapas. Ni siquiera hay mapas. O sea, tú entras a Google Earth y ves mapas de acá donde estamos, se ven perfectos, pero en el mar no se ve nada. Y si los mapas existen, los tiene una compañía o son cosas secretas o se venden. Entonces nos ha faltado democratizar un poco más el mar. Y obviamente la exploración en el mar está pues un 80% por hacerse. Más o menos lo que tiene los indicadores de Barcode son un buen indicador de lo que tenemos. Ayer Paulo nos presentaba que desde Argentina hay unas iniciativas de exploración pues, marinas, ¿no? Y que tú decías que era también una manera de marcar como el territorio un poco. Sí, porque no sé cómo será aquí en Colombia, pero en algunos países, entre ellos la Argentina, está toda la intención de, digamos, llevar la frontera del mar soberano a 300 millas y no a 200. Entonces hay todo un movimiento a favor de hacer relevamientos científicos que justifiquen esos reclamos, ¿no? Entonces el CONICET tiene un barco oceanográfico que en los últimos años ha estado muy activo, yendo a los límites de la plataforma y un poco más allá también, yendo también al océano Atlántico Austral,
Y bueno, eso está también produciendo mucho material nuevo para los estudios de Barcode, ¿no? En el caso de Argentina. Sí, aquí todo lo contrario, o sea, nosotros, otro país reclama el mar y no tenemos cómo mostrar que conocemos eso. Pero justamente, Una o sea, pregunta es ahí. una de esas iniciativas que permitiría Sí, obvio. Eso generar es la información de base en territorio, soberanía. soberanía. Sí. Juan Armando, es evidente, pues el interés del grupo en el que tú trabajas es el animal, pero como trabajas con nidarios que están las zooxantelas, ¿eso qué? ¿Ya sabemos Sí, algo bueno, sobre no, las algas? ¿Hay barcode de eso? Muy buena pregunta. Digamos que los que trabajamos con esto no las podemos dejar y no podemos dejar tampoco las bacterias. Las bacterias son una cosa, o sea, por un coral hay 5.000 bacterias, entonces pues el potencial es enorme ahí. Digamos que todavía no nos hemos metido directamente con eso porque no es como nuestra experticia, pero el potencial es aún mayor ahí. Y digamos que el organismo es uno lo simbionte, entonces esos productos naturales de pronto no vienen de la interacción de todo. Entonces yo cultivo células solas del coral o las bacterias o las zooxantelas y no producen nada. Si están todos juntos, ahí es donde se producen los metabolitos. Entonces, pues sí, es muy relevante la pregunta. Muchas gracias, Juan Armando, por esta excelente presentación. Yo quería preguntar, o más bien como tener tu concepto acerca de toda esta parte de bioprospección. Nosotros llevamos más o menos 20 años escuchando sobre bioprospección en Colombia. Yo particularmente he participado en reuniones en Ministerio de Comercio sobre hacia dónde dirigirnos desde el punto de vista de la agrobiotecnología en bioprospección. Pero nuestra fuerza dirigente parece no entender que hay que invertir cuando se habla de bioprospección. Entonces, no sé cuál es la idea que tú tienes cuando hablas de la parte de bioprospección y todo lo intríngulis que hay desde la investigación, desarrollo, patentes y mercados para lo que tú estás hablando ahora. ¿Y cuál es la percepción que tienen ustedes de si podemos en realidad tener financiamiento para hacer bioprospección o no? ¿O cuál es la visión de la Universidad de los Andes respecto a lo que tú estás planteando? Sí, digamos, mi experiencia cuando trabajé en eso, pues hace ya muchos años, era como investigación básica de productos naturales marinos. No teníamos ninguna, o sea, la visión era netamente universitaria, varias universidades tratando de estudiar esto. Hoy en día, por ejemplo, yo creo que la mejor opción es tratar de trabajar con la industria. Y digamos, ese enganche de academia a industria no es fácil. Entonces hay que buscar un puente. Los puentes, digamos, pueden ser esos institutos que tienen mucha experiencia en eso, que pues no los tenemos acá. Entonces, están institutos como Max Planck, como Fraunhofer, por ejemplo, que sí pueden hacer esos puentes, y pues estamos haciendo los contactos y estamos tratando de hacer las cosas pues bien hechas desde el punto de vista de la legislación nacional, pero la colaboración internacional tiene que ser fundamental en esto. Digamos, ellos saben que de 100 proyectos que financien, uno va a salir con algo. Entonces, eso era como el temor que yo tenía de que la industria iba a esperar que de algo que se hiciera tendría que salir algo. Ellos quieren es explorar un horizonte de posibilidades, ¿cierto? En donde ya saben por dónde no seguir y por dónde sí seguir, ¿cierto? Y digamos que la bioprospección no se limita, por ejemplo, a una sustancia de potencial farmacéutico, sino a biomimética. Hay un ejemplo que me encanta a mí dar, es el aparato que se usa en los aeropuertos para detectar explosivos, eso que le pasan a uno algo y lo meten allá. Es un aparato que está inspirado en cómo las antenas de unas cucarachas africanas detectan esos compuestos. Entonces hicieron los experimentos con las cucarachas y simplemente hicieron biomimética a nivel electrónico y eso lo hizo un instituto de estos. Entonces, digamos, la biodiversidad más allá puede generar, digamos, ese tipo de innovaciones y me parece que Barcode puede tener ese, digamos, para nosotros con ese potencial que tenemos, puede tener esa sazón, esa línea. ¿Sí? Bueno, Solamente un comentario. Ayer hablamos sobre la importancia de tener voucher specimens para tener un recurso en el futuro para comprobar identificaciones y comparar. Y
Yo pienso en el caso de especies marinas es particularmente difícil como esta parte, ¿no? En un insecto quizás se puede preservar más fácil, pero como lo hace con un gigante coral de profundidad o con otras, con una esponja, ¿hay sentido? ¿Cómo ves la posibilidad de tener buenos como repositorios de estas especies? Ok, digamos que la acuacultura arrecifal, lo que llaman granjas arrecifales, ha también avanzado mucho. Trabajamos con la Universidad de Gießen. Gießen queda en la mitad de Alemania, es re frío y todo. Y tienen una granja arrecifal con 100 especies. Ellos producen 100 especies arrecifales. Entonces lo que hacen es estudiarlas. Los estudiantes estudian las condiciones ideales, las dietas ideales, y las pueden tener ahí para experimentos, para bioprospección o para la industria de acuario. Por ejemplo, en Penn State, en varias universidades, ya tienen acuarios para tener organismos de profundidad. O sea, ya hay publicaciones y hay cosas. Entonces, digamos que lo que se quiere hoy en día es no, digamos, ir al medio y arrasar con un coral para estudiarlo, sino traerlo y tenerlo en el laboratorio y pues hacerle todos los estudios ahí. Entonces, sí es posible. Pues eso obviamente limita las opciones porque no todo se deja cultivar o algo así, pero digamos que hay movimientos hacia eso. Y la preservación también, como lo que es... La preservación. Ya, el caso de algunas de estas especies de profundidad, yo pienso es más difícil preservarlo bien para que se pueda extraer ADN en el futuro para comparar. Sí. Hay un caso muy particular y que son las bacterias. O sea, cuando el coral sale, tiene otra comunidad bacteriana. Y es súper difícil entender bien, digamos, lo que pasa, por qué cambia tan rápido, por qué se degrada tan rápido. Entonces, en ese caso, se están diseñando, digamos, se coge el coral y allá abajo, ¿cierto? El ROP o el robot tiene que tratar de fijarlo ahí mismo o congelarlo ahí mismo, cosas así. Sí, eso es bien difícil. Muchas gracias, Juan. Gracias a todos.